Bienvenidos amantes del misterio y lo macabro. Este es su podcast Noche de Cuervos. Los saluda su servidor Edward Gons. Un gusto saludarlos nuevamente, esperando se encuentren de la mejor manera. Y pues en esta ocasión hablaremos y desentrañaremos la perturbadora historia de Ed Gein, el carnicero de Plainfield, un hombre cuya historia desafía la comprensión y nos confronta con los rincones más oscuros de la psique humana. Así que pues pónganse cómodos, pónganse los audífonos y adelante con la intro. Pues actualmente apenas indagando en estas, ya saben, estas temporadas de Día de Muertos, que pues a uno le gusta estar viendo películas, historias, series de terror. Pues en esta ocasión, viajando indagando, por cierta plataforma, me encontré con una serie la cual lleva por título El Monstruo, algo así, una serie de Netflix en el cual nos habla sobre la historia de Ed Gein, o como se le llamaba, pues sí, es Edward, pero se le llamaba Eddie Gein. Y pues hablaremos un poco sobre esta historia y sobre su vida de este personaje. Y pues ahora sí que, como sabemos, Ed Gein nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin. Fue el segundo hijo de George y Agustina Gein. George era un hombre callado y poco fiable, con problemas de alcoholismo, que trabajaba ocasionalmente como carpintero y granjero. Augusta, en cambio, era una mujer dominante y fanáticamente religiosa, con una invasión del mundo profundamente distorsionada. Augusta creía firmemente que el mundo exterior era un nido de pecado y tentación. Trasladó a su familia a una granja aislada a las afueras de Plainfield, Wisconsin, donde controlaba cada aspecto de la vida de sus hijos, Ed y Henry. Les prohibía tener amigos y les permitía salir de la propiedad solo para ir a la escuela. La vida en la granja Gein estaba marcada por la represión y la obsesión. Augusta inculcó en sus hijos una visión del mundo donde las mujeres, excepto ella misma, eran inherentes y percaminosas y peligrosas, instrumentos del demonio según ella, para atentar a los hombres. Les leía pasajes de la Biblia sobre la depravación femenina y les advertía sobre los peligros de la lujuria. ¿Ustedes qué piensan? ¿Estaba bien su mamá? ¿Está bien a veces tener esos pensamientos o ese tipo de obsesión por la religión? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? Sin embargo, pues la muerte golpeó a la familia Gein en varias ocasiones, ya que en 1940 George murió de un ataque al corazón, dejando a Ed y a Henry, sus dos hijos, a cargo de la granja bajo la supervisión de su esposa Augusta, quienes pues tenía ese pensamiento sobre la religión y que todo era malo y que todo era prohibido, entre otras cosas. En 1944 Henry muere en un incendio en la granja, aunque se dice que pues lamentablemente falleció por causas de pues el incendio. Muchos lo relacionaban a que Ed había hecho algo respecto a eso para
haber terminado con su hermano, ya que de alguna u otra forma tenía esa envidia y a fuerzas quería ser el centro de atención para su mamá en ese tiempo. Pero pues no se llegó a una declaración como tal, simplemente se quedó como es se murió por causas de el incendio y hasta ahí quedó. Pero pues, de hecho en la serie sale este, este capítulo donde pues Ed sí asesina a su hermano, le quita la vida a su hermano, pero pues ahora sí que no se sabe cuál de las dos versiones sea correcta, si sí hizo algo o no hizo algo, o cómo es que pasó eso, ¿no? Pero pues se suponía que ya había como que un indicio de que querían, quería, o habían problemas entre estos dos hermanos. Años después, tras la muerte de su madre en 1945, el mundo de Ed se desmoronó por completo. Imagínense perder a su papá, a su mamá y a su hermano y quedar solo en un lugar aislado, lejos de toda la sociedad. Obviamente, de alguna otra forma, llegas a sentir ese aislamiento, esa soledad, y pues obviamente comenzó a fantasear con lo prohibido, con lo que en algún momento su mamá no lo dejaba hacer, no le permitía. Pues obviamente aprovechó y se obsesionó con la anatomía de la mujer femenina, la anatomía femenina, perdón. Además de adentrarse en la lectura de revistas pulp sobre canibalismo y nazis, que en ese momento es lo que estaba como que sonando, me imagino. Comenzó a visitar cementerios locales por la noche, donde exhumaba cadáveres de mujeres de mediana edad, llevándolos a su granja para realizar macabros experimentos. De plano, o sea, la soledad lo hizo indagar y si traía un trastorno mental y una educación que a lo mejor no estuvo muy bien formada, pues afectó esto y ocasionó estos, estos actos que él se atrevió a hacer, de ir, sacar cuerpos, eh, hacer infinidad de cosas, practicar varias, varias cosas, que pues por obviedad no se pueden decir como tal, pero ya saben a lo que me refiero. Años después, en la década de 1950, comenzaron a desaparecer personas en los alrededores de Plainfield. Los rumores y el miedo se extendieron por la comunidad. Eh, Obviamente, pues imagínense, empiezan a desaparecer gente, las tumbas empiezan pues a verse, este, profanadas, pues dices, no manches, ¿qué onda, no? Obviamente, pues empieza a correr el rumor de que hay alguien que está haciendo, pues, cosas malas. Eh, el 16 de noviembre de 1957, la policía, perdón, local entró en la granja de Gain en busca de Berenice Warden, que es una empleada de una ferretería desaparecida, la cual se encontraba ahí y lo que encontraron literalmente fue impactante. En parte de la serie, para los que ya lo vieron y los que no, pues vayan a verla y después regresen aquí, porque van a ver pocos spoilers. Pues sí, narra esa parte de esa historia donde esta persona pues siente como que una atracción por Ed, pero realmente a Ed no le interesaba pues
lo que portaba, porque era algo que tenía Ed, que aparte de obsesionarse por la anatomía, como les comento, de la mujer, pues obviamente quería, en pocas palabras, de alguna otra forma también quería como que ser esa persona, ¿no? Esa mujer, ya que se comentaba que la señora o su mamá pues quería una niña en lugar de un niño y de alguna otra forma quería ser como que todavía lo que lo que su mamá quería ser, ese centro de atención para su mamá, lo cual pues recurría a ponerse ropa interior de mujer y todo en otras ocasiones y cosas así, cosas sobre el estilo, pues sí, raro, ¿no? Obviamente pues en la casa de los Green era un museo como de horrores, máscaras hechas de piel humana, entre otras cosas que pronto ya les estaré diciendo. Y pues obviamente al indagar encontraron obviamente el cuerpo de Berenice Warden en el cobertizo, ya que la encontraron pues y ya saben, y colgada boca abajo. Ed Gein confesó haber exhumado cadáveres de mujeres a mediana edad de los cementerios locales y haber utilizado sus restos para crear estos macabros objetos. También admitió haber asesinado a Berenice Warden y a Mary Hogan, otra mujer desaparecida. Realmente él no tenía como que la razón de decir, esto está mal, eso está bien. O sea, para él era... Es que él lo veía, literal, no sé si lo leí o me lo dijeron, lo veía como un hobby. Todo esto que hacía lo veía como si fuera un hobby. Y aparte de que estaba con el trastorno de que decía que escuchaba a su mamá. Después de morir, perdón, escuchaba a su mamá y, él decía que pues le decía, no, pues esta fue pecadora, haz esto, haz el otro. O sea, seguía obedeciendo como órdenes, a pesar de que pues ya no estaba en vida su mamá, pero pues tenía ese trastorno de soledad que se creó en ese bucle o ese mundo. Pero a ustedes les digo, ¿ustedes qué piensan al respecto de este tema? ¿Sabían algo sobre esto? ¿O qué creen que pudo haber ocasionado que Ed hiciera este tipo de cosas? El juicio de Ed fue un circo mediático. Declarado demente, fue internado en una institución mental donde pasó el resto de su vida. Sin embargo, pues el caso de Ed nos muestra como una infancia traumática, como les comento, imagínense vivir lleno de miedos, de que te influyan ese miedo. Es como les digo, los papás, tanto como el papá como la mamá, influyen mucho en los pensamientos y en el futuro de los hijos, ya que una palabra puede ocasionar que el futuro de un niño sea tanto bueno como malo, pero todo depende de la influencia que le den. Si lo vas a llenar de miedos, obviamente en el mundo va a tener miedos. Si lo vas a llenar de maldad, va a tener maldad. Si lo vas a llenar de odio, de morbo, de negatividad, o lo contrario, de felicidad, de superación, pues obviamente es lo que va a reflejar en un futuro. Sin duda, pues como platicamos este pequeño resumen de su vida de este personaje, pues realmente tuvo una infancia muy traumática, llena de pues prohibiciones y de miedos. Miedos en el aspecto de que la mamá les inculpaba de que todo era malo, como les comento, y todo era parte del demonio y cosas, cuando realmente, si nos ponemos a ver de este lado, era al revés. La mamá quería tener a sus hijos a fuerzas ahí, con una creencia
o una devoción muy, muy más allá de tener o creer en algo, ¿sabes? Las personas tienden a creer algo, pero en cierto momento o a cierto modo, pero a estas personas se les considera pues fanáticas y realmente siguen existiendo personas que son así, que son fanáticas y que inculcan el miedo a las personas, a, a los hijos, a los amigos, a los familiares, cuando pues realmente no todo lleva o no todo es malo. Yo opino que es mejor platicar y decirles la verdad, explicarle cómo está la situación, a tenerlos en una burbuja donde todo es malo y que no sepan diferenciar lo que es verdaderamente bueno y lo que realmente es malo. ¿O ustedes qué piensan? ¿Creen que la mamá tuvo algo que ver con la educación o con lo que pasó con este personaje Ed Gein? Y pues realmente pues sí, te pone a pensar muchas cosas, porque realmente en la serie que les comento que vimos, pues pasa esto que pues a él le gustaba usar la ropa interior de las mujeres. Como les comento, cuando tú a una persona le dices que no lo haga, le entra la intuición más de hacerlo. Y siento que esto es lo que pasaba. La mamá le decía a Ed que pues no tuviera novia, que no tuviera contacto con mujeres, etcétera, y sin embargo él le entraba más la curiosidad por hablarle a una mujer. Les comento, usaba la ropa de las mujeres. Incluso en la serie pasa una escena donde la de la ferretería pues le dice, ¿sabes qué? Te regalo mi ropa interior, pero pues pues ya sabes qué onda, ¿no? O sea, algo a cambio de algo. Sin embargo, pues después de todo eso, pues termina con la vida de este personaje también. Y pues así como muchas historias y muchos, ¿cómo les puedo decir? Pues sí, como muchas historias se han contado actualmente de asesinos y todo ese plan, pues este es uno de los cuales ha sido más inspiración para varios tipos de película y libros, como les comento. Pero pues todo se debe a una educación traumática llena de inculcarles miedo cuando realmente es mejor inculcarles o decirles la verdad y lo que conlleva cada cosa. Ed Gein, conocido como el carnicero de Plainfield, ha dejado una huella imborrable en la cultura popular, especialmente en el cine, la literatura y la televisión. Sus crímenes, que salieron a la luz en la década de 1950, siguen inspirando horror y fascinación en el público. La historia de Ed Gein ha sido adaptada e inspirada en numerosas películas de terror. Algunos ejemplos notables incluyen la película Psicosis de 1960, la novela de Robert Bloch, Psicosis, y la posterior adaptación cinematográfica de Alfred Hitchcock. Se inspiraron en los crímenes de Gein. El personaje de Norman Bates y su relación con su madre reflejan aspectos de la vida de Gein. Otra de las películas en las cuales se inspiraron también es La Matanza de Texas de 1974. El personaje de perdón, que usa una máscara hecha de piel humana, se inspiró directamente en la práctica de Gein de crear objetos con los cuerpos de los fallecidos. Otra de las películas en las cuales también se inspiraron en Ed, El silencio de los corderos de 1991. El personaje de Buffalo Bill, que confecciona un traje de mujer con la piel de sus víctimas, también se inspiró en Gein.
Además del libro Psicosis, la historia Gain ha inspirado otras obras literarias y ha influido en la forma en que se representan los asesinos en serie en la ficción. Su figura se ha convertido en un estereotipo del monstruo moderno que Hollywood ha explotado durante décadas. La historia de Ed Gein ha trascendido al cine y la literatura, convirtiéndose en un fenómeno cultural. Su nombre y sus crímenes son conocidos por muchas personas y su figura ha sido utilizada como un coco o hombre del saco para asustar a los niños en Estados Unidos desde décadas de 1950. Es como les comento, este asesino es el que sin duda ha sido el más inspirador para los que han tenido esa mente pues tan macabra, que han creado películas y libros, entre otras cosas. Y pues como se le comenta, o sea, ha sido como aquí en México es el robachicos o sí, como decían, el hombre del saco aquí, o el ropavejero, para allá es Ed Gein, esa figura que representa, o si no, ¿cómo les puedo decir? Que inculca el miedo en ese aspecto, pero en Estados Unidos. Sin embargo, pues la fascinación por Ed Gein puede atribuirse a varios factores. La idea de que alguien pueda profanar tumbas y crear objetos con restos humanos es perturbadora y atrae la atención del público. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes sentirían atracción por ver este tipo de cosas? La aparente normalidad de Gein. Ed Gein era un hombre aparentemente normal que vivía en una granja aislada. Dicotomía entre su apariencia y sus actos lo convierten en una figura aún más inquietante. Pues sí, porque realmente no aparentaba como tal ser una persona con un trastorno o algo por el estilo. Sin embargo, pues bajita la mano hacía todos sus crímenes. A pesar de que se conocen muchos detalles sobre sus crímenes, todavía hay preguntas sin respuestas sobre su vida y sus motivaciones. Ha tenido un impacto significativo en la cultura popular, especialmente en el género del terror. Su historia ha inspirado numerosas películas y libros, como les comento, y programas de televisión, y su figura sigue fascinando y perturbando al público en la actualidad. ¿Ustedes qué piensan respecto a todo este tema o a este asesino en especial? ¿Ustedes creen que fue por un trastorno fuera de la educación que tuvo a temprana edad? ¿Traía un trastorno psicológico o algo parecido? ¿O ustedes por qué piensan que pudo haber sido este tipo de, como les comento, de actividades que realizaba este personaje? Ustedes coméntenme allí en los comentarios, obviamente. Ahí pónganme ustedes qué piensan que pudo haber ocasionado que Ed Gein actuara de esta forma e hiciera estos crímenes. Pues sin embargo, como les comento, de alguna otra forma estaba como contenido ese monstruo interior que tenía. Sin embargo, cuando pues su madre parte de este mundo, al quedarse pasmado y quedarse solo, pues me imagino que él congeló el tiempo. Selló su habitación como un santuario, dejándola intacta. El resto de la casa se sumió en la suciedad y el abandono, mientras su mente empezaba a descomponerse lentamente, como los cuerpos que luego desenterraría. Como les comento, después de que pues pasa esta investigación y recurren a la casa, pues se encuentran literal en la casa de Ed, una macabra casa del terror literal,
con cabezas humanas reducidas y colgadas como trofeos, como los jíbaros, cuencos hechos con cráneos humanos, sillas y sofás tapizados con piel humana, guantes confeccionados con carne, lámparas cubiertas con rostros, un cinturón hecho con pezones y lo más escalofriante, un traje completo de piel de mujer con atributos y entre otras cosas incluidos. Ed no quería solo acabar con la vida de las personas, quería transformarse en ellas casi. Ed confesó haber desterrado cuerpos recién enterrados en los cementerios cercanos y aseguró que solo mandó al otro mundo a 2 mujeres, pero la cantidad de restos encontrados sugiere que algo mucho más oscuros pasaron. Él no asesinaba por placer, según él, ni por venganza. Mataba por volver a ser uno con su madre. Tenía eso, porque de alguna otra forma para la mamá nunca fue suficiente esta persona y de alguna otra forma quería ser, o buscar la forma de ver la manera de poder estar con su mamá o ser aprobado por su mamá, porque incluso en la serie, no sé si en la vida real también sucedió, Ed no desenterró a su mamá literal porque escuchaba voces, escuchaba que ella le hablaba y aún así fallecida sentía él que la escuchaba y que le seguía diciendo que terminara con ciertas personas porque pues eran pecadoras, porque se lo merecían. Entonces él, de alguna otra forma, el trastorno que tuvo pues empeoró aún más y ocasionó que hiciera esto, desenterrara cuerpos, eh, entre otras cosas. Y pues, pero él seguía con ese trastorno de que seguía escuchando, incluso a las personas que él llegó a quitarles la vida, él seguía viéndolas como si estuvieran vivas, o sea, se quedó en un bucle en el que todo muerto para él estaba vivo, o sea, él no mató a nadie, él no hizo nada, simplemente él se quedó como que la esencia de todo, pero pues sí está cañón eso. Como les comento, fue declarado mentalmente incompetente y enviado a un hospital psiquiátrico, donde murió en 1984. Él nunca pidió perdón, nunca mostró ninguna emoción, vivía como si su madre aún le hablara del más allá, como les comento. Su historia abrió una grieta en la inconsciencia de la América rural de los años 50, y desde esa grieta emergieron los horrores que el cine transformaría en íconos. Ed Gein no solo fue una persona mala, fue un espejo desmoronado de la obsesión, del aislamiento y la locura. De las sombras de su mente salieron personajes que el mundo jamás pudo olvidar, pero la verdad siempre fue peor que la ficción, porque Ed Gein no actuaba como un monstruo, actuaba como un hijo obediente, y eso fue lo más aterrador de todo, porque como les comento, pues para Ed, él seguía hablando con su mamá le seguía diciendo haz esto, haz el otro, ahora termina con esta persona era pecadora, etcétera, etcétera. Pero pues o sea, sí tenían tenía un trastorno, pero empeoró una vez que falleció su mamá. Y pues obviamente la soledad, como comenta, el aislamiento de que no conocía a nadie. En la serie pues sí marca que pues, tenía o iba a tener una novia y todo ese aspecto, ¿no? En la vida real o en lo que se encuentra en internet, pues no hay como tal una un indicio de que tuvo o conoció a alguien. Sin embargo, pues es aterrador todo esto en cómo puedes,
o una mamá o un papá puede en esta historia sobre este asesino Ed Gein, pues nos ponemos a pensar cómo la educación o las palabras de una mamá o un papá pueden influir mucho en el futuro de los hijos. Un ejemplo, la mamá era una persona a la cual le inculcaba miedo, le decía que todo estaba mal, que la única persona que era buena pues era ella. Sin embargo, pues nunca lo dejó convivir con nadie, vivió aislado. Es de alguna otra forma, pues fallece su mamá y él decide enfrascarse en ese mundo donde su mamá seguía viva por miedo a la soledad o lo que ocasionó la soledad. Y pues realmente sí está trágico todo lo que hizo, porque para él no era un hobby, él no era, ¿cómo les puedo decir? No lo hacía por venganza, lo hacía por obedecer lo que según en su mente le decía a su mamá que hiciera. Y pues para él también era un hobby, o sea, él no lo veía malo. Él decía que pues era por alguna razón, o porque eran pecadoras o X o Y. Pero como les comento, la educación y las palabras de una madre y un padre pueden influir mucho en el futuro de los hijos, y pues realmente crear, crear una persona que dependa de uno está cañón. Es mejor, yo opino, explicarle a los hijos, a las personas a las cuales a lo mejor papás, hermanos que vivan a lo mejor equivocados sobre el mundo exterior, pues explicarle de alguna otra forma y decirle lo que conlleva, lo que está bien, lo que está mal hacer, realmente que sea bien, no como fanático, no como, ay, si aquí dice que está mal y eres pecador y arrodíllate y X cosa. Sea la religión que creas, creo que realmente no todo es así. Todo tiene su trastorno, todo tiene su fanaticada, pero se lleva todo a cierto momento, a cierto sentido, a cierto límite. Si te pasas de ese límite, yo siento que, como te comento, ya es una fanaticada y ya es otra cosa que ni siquiera a lo mejor la religión lo acepta o lo está inculcando. Pero pues, este es más que nada la historia de este personaje, Ed Gein. Ustedes cuéntenme, ¿sabían sobre este personaje? ¿Ya vieron la serie? ¿Qué tal les pareció? ¿Qué piensan al respecto? ¿Creen que la serie trató de aumentarle cosas por marketing de Hollywood, como ya saben? ¿O se basó realmente en lo que se cuenta? ¿Ustedes sabían que Leatherface se inspiró pues en este personaje? ¿O ustedes creían que Leatherface era el original? ¿Ustedes qué piensan al respecto sobre la educación a este personaje por medio de sus papás o de su mamá más que nada? Ustedes dejen ahí todos sus comentarios y todo lo que opinan sobre este personaje y sobre esta serie y sobre los casos de esta vida y sobre algún otro asesino serial que piensen que a lo mejor se asemeja o que tuvo igual la inspiración de él, o a qué se debe que esta persona decidió hacer pues este tipo de manualidades con estas personas. Y pues ahora sí que espero sus comentarios, espero y me puedan apoyar más en el aspecto de pues compartir, unirse a TikTok. Allá los espero en TikTok, lo estaré dejando por aquí, a Instagram y pues a Facebook también tenemos ahí. Y pues más que nada pues estaremos viendo si pronto hacemos, no sé, cada fin de semana un live
donde ustedes puedan comunicarse conmigo y transmitir sus historias por medio de su voz. Estaría genial. Y pues ahora sí que yo me despido. Un fuerte abrazo, un saludo para todos ustedes. Recuerden, cierren las puertas porque si no, cualquier asesino se puede meter. Y si no, pues tengan cuidado con las personas que viven dentro de su hogar. Y pues ahora sí me paso a despedir. Yo fui Edward Gons. Esto fue Noche de Cuervos. Nos vemos hasta la próxima. Bye.